descubierto el increíble secreto que transformó las noches llorosas de los hijos del millonario. La vida de Manuel, un ingeniero agrónomo de 34 años, se había convertido en un laberinto de desgana y pesar, desde la muerte de su padre. El eco de las risas y los consejos de aquel hombre fuerte y combativo resonaba en su mente cada noche, mientras la soledad lo envolvía como una manta pesada. La falta de un propósito palpable lo sumía en una tristeza desgastante, una que se profundizaba con cada susurro del viento que atravesaba su modesta vivienda en Xalapa. A medida que la penumbra cubría su hogar, los sueños se ahogaban, sepultados por la carga de las expectativas familiares que sentía como un peso insoportable. Una tarde, mientras el polvo danzaba en los rayos de sol que se colaban por la ventana del viejo estudio de su padre, Manuel topó con un diario polvoriento. La curiosidad se convirtió en una necesidad. Sus manos temblorosas abrieron el cuaderno amarillento. A medida que avanzaba por sus páginas, la revelación lo golpeó con fuerza. Su padre era el legítimo heredero de una finca de café próspera, un legado que había quedado encadenado por un comerciante corrupto, un ladrón de sueños que había despojado a su familia de su futuro. La injusticia ardía dentro de el despertar del fuego que había estado apagado, la chispa de una lucha que nunca imaginó que podría tener. Con una nueva determinación ardiendo en su pecho, Manuel decidió que la memoria de su padre no se extinguiría en un lamento silencioso. Necesitaba recuperar la finca, necesitaba reivindicar un legado robado. Su mente tejió un plan, pero la incertidumbre de su camino era abrumadora. La presión de su entorno lo acechaba. Miradas despectivas le recordaban constantemente que provenía de un barrio humilde, que cada paso que daba podría cargar más pesadumbre sobre su ya frágil espíritu. La voz de su padre resonaba en su conciencia, recordándole que el verdadero valor de un hombre se mide por su integridad y no por su estatus. En su búsqueda, se cruzó con Clara, una abogada que había librado batallas similares. Era una mujer de agallas, con una historia de luchas y derrotas que resonaba con la de Manuel. Con cada conversación, cada plan trazado, su conexión creció, el amor floreciendo en medio de la adversidad. Pero cada reto al que se enfrentaban dejaba una huella de duda en el alma de Manuel. Sus propias inseguridades lo asaltaban con preguntas punzantes. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿Podría realmente lograr lo que su padre había deseado con tanto fervor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la historia del diario se entrelazaba con la suya, los recuerdos de su padre se volvieron un ancla, pero también un grillete. Con cada paso hacia la verdad, la batalla se tornaba más intensa. Los dilemas morales florecían como espinas en su camino. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La búsqueda de la justicia abría heridas que creía cerradas. Agonizaba entre la sed de venganza y el deseo de paz, un dilema que lo arrastraba hacia un abismo del que temía no regresar. Cuando finalmente localizan a los descendientes del comerciante corrupto, su corazón se acelera, la respiración se vuelve irregular. Estaba ante una encrucijada. ¿Sería capaz de perdonar a aquellos que le habían causado tanto dolor? La naturaleza de su lucha se aglutinaba en una pregunta terrible que lo perseguía. ¿Era su deseo de justicia por él, o por todos aquellos que sufrieron en el camino? Su mente se nubló en un laberinto de angustia, mientras el destino de la finca pendía de un hilo. La verdad, al fin, se acercaba. Pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La presión en el pecho de Manuel era punzante. Se encontraba en el umbral de una disputa que no solo definía su futuro, sino que también desafiaba sus valores más fundamentales. Cada rostro que se planteaba en su pensamiento representaba un pedestal de expectativas que sentía se desmoronaba. Su lucha no era solo por la finca, sino por una identidad que creía perdida en la tristeza que lo había abrazado durante tanto tiempo. Los días se convirtieron en una secuencia interminable de estrategias. Junto a Clara, comenzaron a recolectar información sobre los descendientes del comerciante que había desterrado a su familia del hogar. Las horas pasaban ante la pantalla de su computadora, donde el murmullo de la esperanza y la desesperación se entrelazaban en un coro apremiante.
Pero conforme más indagaban, las sombras de las decisiones difíciles emergían. Sabía que enfrentarse a sus oponentes significaba descubrir secretos que creía enterrados. La posibilidad de saber cómo se había desmoronado su legado, el camino sucio que había seguido el ladrón de sueños, lo aterraba y fascinaba a la vez. Cada hoja del expediente que revisaba parecía susurrar preguntas que nunca tuvo la valentía de hacer. ¿Cuál era el costo de la verdad? ¿Era realmente un héroe atrapado en una historia de injusticias? ¿O una víctima ahogada por sus propios ideales? Mientras tanto, su relación con Clara se profundizaba. Ella se convirtió en su confidente, pero poco a poco se sentía incapaz de compartir la angustia que lo abrumaba. Al caer la noche, en la calma tensa de su hogar, Manuel se cuestionaba la fortaleza de su conexión. ¿Cómo puedo construir un futuro a su lado cuando el pasado aún me atrapa? Esta duda lo desgastaba. La lucha se tornó también una batalla interna entre el deseo de ser alguien que su padre habría admirado y el miedo de fallar. Una tarde, en un encuentro con Clara, su frustración estalló. ¿Qué tal si me convierto en eso mismo que odio? Estoy dispuesto a perderme tratando de recuperar lo que nunca debió perderse, y el precio puede aniquilarme. Clara, aunque sorprendidamente tranquila, le respondió con una mirada de comprensión que no necesitaba palabras. Fue un momento decisivo, un recordatorio de que la búsqueda de la justicia personal puede convertirse en una trampa. Cuanto más se adentraba, más se tornaba turbio el camino. Se dio cuenta de que necesitaría no solo valor, sino una claridad adecuada de sus intenciones. Al caer la tarde, mientras el sol teñía el cielo con tonos anaranjados, Manuel se sentó en el viejo sillón de su padre y se permitió una reflexión sincera. ¿Qué quería realmente? Era un dilema que giraba entre la verdad de su corazón y su amor hacia la memoria de su padre. La lealtad hacia su legado debía ser un símbolo de dignidad, no un catalizador de venganza. Los días siguientes llevaron a que se encontraran con los descendientes del comerciante. La tensión se palpaba en el aire. Enfrentar a aquellos que habían dado la espalda a la herencia heredada no podía hacerse a la ligera. Mientras Clara hacía claros sus argumentos legales, Manuel luchaba en su mente, reflexionando profundamente sobre lo que significaba realmente luchar por lo que era suyo. Entonces, con la fecha de la confrontación fijada, las dudas acecharon como sombras. El día llegó y con él, el peso de una decisión monumental. Manuel miró a Clara a los ojos, buscando unidad de propósitos. Sería este el momento decisivo en su vida, una carta que podría cambiar no solo su destino, sino también su alma. En ese instante, una llamada desconocida interrumpió su concentración. Una voz familiar, pero cargada de urgencia, respondió al otro lado. La revelación que escuchó hizo que su corazón se detuviera. ¿Estás listo para afrontar la verdad oculta por tanto tiempo? Lo que descubriste sobre tu familia no es toda la historia. Una nueva capa de misterio se desplegaba ante él, que amenazaba con cambiarlo todo. El precio de su verdad podría ser más profundo de lo que jamás imaginó. La voz al otro lado del teléfono lo tomó desprevenido. Las palabras resonaron en la cabeza de Manuel, como un eco persistente que no lograba despejar. Cada sílaba parecía presionar más sobre su pecho, intensificando la sensación de que su vida estaba por cambiar de manera irrevocable. Se obligó a respirar profundamente y articular una respuesta. ¿Qué sabes de mi familia? ¿Qué más hay que descubrir? La voz lo llevó a un laberinto de secretos y verdades ocultas. Prometió reunirse con él para revelarle todo lo que había estado guardado durante años. La historia que te han contado es solo la superficie, decía la voz, provocando más revuelo en su mente. Manuel cerró los ojos, permitiendo que su curiosidad coexistiera con el miedo. Si esto resulta ser una nueva traición, estoy dispuesto a lo que venga, pensó. Días después, el encuentro tuvo lugar en un café alejado, donde el bullicio del mundo exterior se sentía lejano. La figura que se sentó frente a él era un desconocido, pero sus ojos llevaban un peso que resonaba con Manuel. Tu pasado está entrelazado con el de los otros, comenzó, y mientras hablaba, las piezas de su historia empezaron a ensamblarse. Las revelaciones fueron como una tormenta en su interior. Descubrió que la caída de su familia no era el resultado de una traición simple, sino de maniqueas luchas de poder que se remontaban a generaciones. El comerciante que había despojado a su familia había tenido sus propias vulnerabilidades, y Manuel entendió que la historia que lo había marcado era solo un fragmento de un rompecabezas mayor. No es solamente tu lucha, es una sombra que ha afectado a muchos, dijo el extraño.
A medida que escuchaba, cada palabra era una oportunidad para replantear su reacción frente a la situación. La determinación que había estado fermentando en su interior comenzó a solidificarse en algo más trascendental. Manuel dejó de ver su viaje solo como una rendición frente a la pérdida o una lucha por la propiedad. En cambio, entendió que su batalla era más sobre la identidad y el legado que realmente deseaba construir. Al salir del café, su mente bullía. Caminó hacia su hogar, contemplando el impacto que esas nuevas verdades tendrían en su vida. No podía seguir aferrándose a un rencor que solo alimentaba su propia anemia emocional. Se sintió más liviano, como si una carga invisible se hubiese desvanecido. Clara necesitaba saber lo que había descubierto. En cada día sombrío, ella había sido su luz. Ahora, deseaba compartir con ella una nueva perspectiva que, pensó, podría reconciliar su pasado con un futuro esperanzador. Mientras se preparaba para contarle todo, sintió un resquicio de miedo. ¿Serían estas verdades lo que Clara necesitaba? ¿O añadirían más tensión a su relación? Sin embargo, confiaba en que la transparencia era necesaria para edificar algo real juntos. Subió las escaleras hacia su hogar con un renovado sentido de propósito. ¿Y si esto pudiera ser una nueva oportunidad para nosotros?, se preguntó antes de entrar. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en un rincón de su mente. Si esos secretos traían consigo una verdad aún más aterradora, ¿sería capaz de enfrentarlo? Al abrir la puerta, su mirada se encontró con la de Clara. Ella sonrió, pero Manuel sabía que la vida nunca había sido tan simple. La tensión del momento se palpaba, como un hilo que se estiraba antes de romperse. Clara, hay algo importante que necesitamos discutir. Y justo cuando iba a hablar, una segunda llamada interrumpió, esta vez desde otro número desconocido. La urgencia en la voz del interlocutor no podía ignorarse. Manuel, no te vayas, tienes que escuchar esto. Lo que está por venir no es solo sobre tu historia, es sobre todos nosotros. Él sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. La lucha por su verdad apenas estaba iniciando. Manuel sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido al escuchar esas palabras en el teléfono. Había algo en la voz del interlocutor que lo mantenía al borde, un aire de urgencia que no podía ignorar. ¿Quién eres? ¿Y de qué hablas?, preguntó, tratando de mantener la calma. La respuesta llegó rápida y cortante. Soy alguien que puede ayudarte a entender lo que ha sucedido con tu familia y a adentrarte en el juego que ha marcado nuestras vidas. Necesitas saber esto si quieres construir un futuro. Había un tono profético en la voz que le hizo sentir que no podía evadir el destino que se le presentaba. Decidido, Manuel acordó reunirse con el extraño al día siguiente. Mientras pasaba la noche revisando notas e intentando experimentar un sueño reparador, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El pasado se alzaba frente a él, como un coloso que exigía atención, y él estaba dispuesto a enfrentarlo. El siguiente día, con el estómago revuelto, se dirigió al lugar de encuentro, un parque en el que el sol brillaba con fuerza. La naturaleza se desplegaba en un verde vibrante, pero para él todo parecía sombrío. Mientras caminaba, pensaba en la relación con Clara y en cómo este nuevo camino podría afectarla. ¿Podría ella aceptarlo después de descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuese? Al llegar, encontró al desconocido sentado en un banco, observing con una expresión seria. Manuel, gracias por venir. Está claro que has sido moldeado por un contexto que no controlas, pero aquí estás, buscando respuestas. Eso es lo primero que debes reconocer. Tu deseo de entender es tu mayor fortaleza. Comenzó el extraño. Manuel se dejó llevar por sus palabras, que resonaban con significado. La conversación pronto se desvió hacia los aspectos oscuros del legado familiar que él había ignorado. La historia se ramificó hacia conexiones inesperadas, dinastías, alianzas secretas y antiguos conflictos no resueltos que amenazaban no solo a su familia, sino a aquellos que lo rodeaban. Tu familia no es solo víctima, Manuel, continuó el extraño. También son actores en una narrativa más amplia de poder y control. Entender eso te permitirá tomar decisiones informadas, tanto sobre tu vida personal como profesional. Algo en el tono del hombre lo hizo sentir inquieto. ¿Y si simplemente deseo vivir una vida normal, lejos de toda esta desgracia?, interrumpió, sintiendo que cada revelación se convertía en un yugo en su conciencia. Pero pronto se dio cuenta de que huir no era la respuesta. La verdad lo había encontrado, y no podría escapar de ella. Escucharás voces que querrán interrumpir tus decisiones.
advirtió el extraño. Pero tu poder radica en elegir qué historia contarás de aquí en adelante. La clave está en transformar ese pasado doloroso en lecciones de vida. Con cada palabra, Manuel sentía como una chispa de determinación le ardía en el pecho. Iba más allá del simple deseo de recuperar lo que había perdido. Se trataba de trascender ese legado. Se dio cuenta de que podía usar lo que había aprendido para redefinir no solo su camino, sino también el de Clara. Lo que había sido un simple recuerdo de traición, podría convertirse en un faro hacia un futuro más claro. Más que nunca, se sentía listo para actuar, decidido a hablar con Clara y desentrañar juntos sus demonios. Tengo que ser honesto. Debo compartir esto contigo, y si eso debe llevar a la ruptura, así será. Pero tengo la impresión de que juntos podemos enfrentar cualquier cosa, pensó. A medida que se levantaba para despedirse del extraño, algo en su interior comenzó a vibrar con una nueva energía. La lucha por su verdad lo había forjado, pero aún había un paso más por dar. La conexión con Clara sería crítica, y sin embargo, la incertidumbre rodeaba esa conversación. Y antes de marcharse, la voz del desconocido resonó una vez más en su mente. No olvides que el camino es largo, y que hoy has dado solo el primer paso, pero muchos otros están por venir. Así, como el eco de una llamada, Manuel sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Al salir del parque, se preguntó lo inevitable. ¿Sería capaz de asimilar todo lo que se avecinaba y enfrentar la verdad, no solo sobre su familia, sino sobre él mismo? La presión aumentaba, y ya no había vuelta atrás. Manuel caminaba hacia su casa con el peso de nuevas decisiones sobre sus hombros. Cada paso resonaba con la pesada carga de lo que había descubierto sobre su familia, y la urgencia de hablar con Clara lo impulsaba. Sin embargo, su mente se debatía entre la necesidad de abrirse y el temor a la reacción que podría desencadenar. Aquel diálogo con el extraño había encendido una chispa de iniciativa que nunca antes había sentido, y, sin embargo, la ansiedad de lo desconocido se cernía sobre él como una sombra. Cuando entró en su hogar, un abrumador silencio lo recibió. La ausencia de Clara lo hizo sentir aún más solo ante la inminente conversación. Manuel se sentó en la mesa de la cocina, pensativo. Allí, el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las migajas de un desayuno olvidado. En ese instante, se sintió como un náufrago enfrentando la tormenta en mar abierto. Sabía que tenía que abordar el tema que latía en su interior, pero el miedo a perder lo poco que había construido en su relación con Clara lo detenía. ¿Y si se decepciona de mí?, pensó, sintiendo una punzada en el estómago. Es demasiado. ¿Y si me rechaza? Un torrente de dudas invadió su mente, pero una pequeña voz interior lo urgía a recordar que enfrentar la verdad era el primer paso para sentirse libre. Decidido a no rendirse, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Clara. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito compartir contigo. Al enviar el mensaje, la expectación lo atenazaba. Era consciente de que esa conversación no solo definiría su relación, sino también su propio camino hacia el autodescubrimiento y la libertad de su legado familiar. Minutos más tarde, ella respondió con una serie de emojis que denotaban preocupación y una frase que lo hizo sonreír. «Claro, ¿estás bien?». Manuel deseaba poder compartirle todo de inmediato, pero el momento aún no había llegado. Mientras esperaba, su mente divagó hacia el extraño encuentro en el parque. Las sombras de lo desconocido, sus advertencias y la implicación de que su familia había estado enredada en un juego de poder que no comprendía completamente lo inquietaban. Pero, en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, eligió convertirlo en motivación. Era un llamado a la acción. Debía afianzar su historia antes de revelarla a Clara. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta abriéndose y vio a Clara entrar con una expresión seria, su corazón latió con fuerza. La manera en que el sol caía sobre su rostro le dio una sensación de calidez, pero también de inminente confrontación. «¿Qué pasa, Manuel?», preguntó ella con una mezcla de preocupación y curiosidad. En ese momento, él entendió que cada palabra que pronunciara podría cambiar el rumbo de sus vidas. «Hay algo que necesito decirte, algo sobre mi familia, y sobre mí mismo», comenzó, sintiendo que cada sílaba lo llevaba al abismo de una verdad no dicha. Clara se inclinó ligeramente, su mirada fija en él, y esa cercanía le dio a Manuel el valor que necesitaba. «Siento que he estado arrastrando un legado del que no he podido liberarme.
Necesito que comprendas de dónde vengo para que podamos construir un camino juntos. Las palabras fluyeron, y a medida que se desnudaba emocionalmente, la conexión se intensificaba, pero la presión de lo no revelado aumentaba. Cuanto más hablaba, más claro se volvía que su destino no dependía solo de la verdad, sino de cómo elegiría enfrentarla. Al cerrar su relato, vio surgir en los ojos de Clara una mezcla de empatía y confusión, y eso lo llenó de un nuevo tipo de ansiedad. Esto no era solo su batalla, era una cruzada compartida, un viaje incierto hacia el futuro. Sé que esto es mucho, continuó, sintiendo su voz temblar, pero creo que juntos podemos enfrentar lo que se avecina. La clave es cómo lo enfrentemos. Con su visión ampliándose a través de su confesión, Manuel se dio cuenta de algo crucial. Si quería abrazar la verdad, también debía estar dispuesto a aceptar la posible reacción de Clara. Era momento de seguir adelante, moldear su historia y enfrentar aquellas sombras. ¿Y si la reacción de Clara desbordaba su valentía? Mientras esperaban la respuesta, la incertidumbre creció. La puerta se abría a un nuevo capítulo, pero la pregunta inmediata era, ¿estaba Manuel listo para afrontar no solo el pasado, sino el peligro de su verdad? El silencio que se había hecho presente tras la última afirmación de Manuel se convirtió en un abismo que lo envolvía. Clara lo miró fijamente, y en sus ojos Manuel pudo ver el dilema que ella enfrentaba. La tensión era palpable, y un golpe de adrenalina le recorrió el cuerpo. Sus confidencias habían abierto una puerta que, una vez atravesada, no podía cerrarse. ¿Qué se supone que debo decir ahora?, preguntó Clara, al fin rompiendo la quietud. Su tono era suave, pero la confusión la contrarrestaba. Aquello que Manuel había compartido era más que un peso emocional. Era una reconfiguración de lo que entendían el uno del otro. No lo sé. Solo pensé que podrías entenderme mejor, respondió, sintiendo cómo la vulnerabilidad comenzaba a marchitar su valentía. Entenderte, repitió Clara, asimilando la magnitud de las palabras que él había pronunciado. La duda se cernía en su mente, y Manuel se dio cuenta de que la tarea de lidiar con su historia era mayor de lo que había anticipado. A medida que la conversación avanzaba, Manuel sintió la imperiosa necesidad de transformar esta experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento. Habló sobre el viaje que había emprendido, los encuentros e interrogantes que le habían revelado aspectos ocultos de su vida familiar. La emoción surgió a medida que exploraba sentimientos reprimidos. El resentimiento y la tristeza experimentados en su infancia se transformaron en determinación. Puedo elegir no repetir los errores de mis padres, y eso me hace sentir poderoso, afirmó, mientras su voz adquiría un eco de convicción. En ese instante, comprendió que esta conversación no solo buscaba la aceptación de Clara, sino que también era una afirmación de su derecho a romper el ciclo de daño que había arrastrado. Clara frunció el ceño, su mente trabajando en la amalgama de emociones y pensamientos. Pero Manuel, ¿qué hay de la familia? ¿No crees que la lealtad debe estar en juego también? El dilema moral se dibujaba ante él, evocando las lecciones de su infancia sobre la familia y la traición. Se dio cuenta de que, aunque la lealtad a su legado era valiosa, debía anteponer su autenticidad a los dictámenes familiares que lo habían mantenido en un estado de sumisión y duda. Entiendo lo que dices, pero ¿es lealtad aceptar lo inaceptable? El daño no debe ser una tradición, argumentó Manuel, sintiendo que al dar esas palabras al aire, comenzaba a liberarse más y más de la culpa que había decidido cargar. La mirada de Clara se suavizó mientras escuchaba lo que él decía. Había algo en su disposición que resonaba con lo que ella misma había sentido en diversas ocasiones, pero nunca se había atrevido a confrontar. Quizá ambos debemos ser valientes, no solo tú, dijo, y en su voz había un indicio de una nueva comprensión. Quizás juntos podamos transformar nuestras historias. En ese momento, el ambiente cambió. Pese a la veracidad del pasado, Manuel sentía que estaban abriendo una nueva puerta. La adversidad se transformaba en un camino hacia el diálogo, hacia la complicidad que querían construir. Pero antes de que la conversación pudiera tomar un rumbo más positivo, un ruido inesperado interrumpió su reflexión. El timbre de la puerta resonó en la casa. Manuel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién podría ser? Esa interrupción no era lo que necesitaban en aquel momento crítico. La incertidumbre reverberó en él mientras intercambiaban miradas. Un impulso de alerta se apoderó de su ser. ¿Esperas a alguien?, preguntó Clara, y sus ojos se abrieron con inquietud. No, nadie. La respuesta se quedó atascada en su garganta.
Tal vez esa visita era un presagio de lo que aún les aguardaba. La tensión que ahora dominaba el ambiente le reveló un hecho crucial. Su proceso apenas comenzaba, y ya estaban al borde de enfrentar algo aún más perturbador. Con un leve gesto, Clara le hizo un guiño, como si ese fuera el momento perfecto para que ambos mostraran la valentía que tan decididamente estaban forjando. La intriga estaba servida, y el futuro seguía lleno de incertidumbre. Pero Manuel sabía que cada paso valía la pena, y que algo grande aguardaba al otro lado de esa puerta, algo que podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Estaba listo para enfrentarse a una nueva verdad? La puerta se abrió lentamente, y el rostro de un hombre apareció, su mirada fría contrastando con el calor del ambiente. Era Javier, un viejo amigo de la familia, alguien que Manuel recordaba vagamente de sus visitas esporádicas en la infancia. Sin embargo, su presencia generó un escalofrío en su interior, recordándole viejas dinámicas familiares llenas de secretos y silencios incómodos. ¿Puedo pasar?, preguntó Javier, sin esperar respuesta. Manuel asintió con un movimiento automático, sin poder evitar que una sensación de incomodidad se apoderara de él. Clara, a su lado, lo observaba con una mezcla de suspicacia y curiosidad. Una vez dentro, Javier comenzó a hablar, aunque difícilmente podía concentrarse en sus palabras. La tensión acumulada en el aire era casi insoportable. Manuel se sentía como un espectador en su propia vida, un papel que había jugado en ocasiones anteriores cuando la presencia de figuras del pasado había amenazado su intento por forjar su propio camino. ¿Sigues con aquellas historias de tu familia, verdad?, inquirió Javier, colocando una mano sobre el hombro de Manuel, como si intentara anclarlo en la realidad. Manuel resopló, su frustración creciendo. Esa pregunta, aparentemente inocente, había tocado una herida que pensaba que comenzaba a sanar. Las historias son lo que son, no sé por qué te importan, respondió, su voz temblando con la carga de sentimientos encontrados. Javier sonrió como si lo entendiera, pero Manuel pudo notar que había más debajo de esa fachada. Te lo pregunto porque he estado investigando algunas cosas sobre tu familia. Creí que querrías saber, afirmó, sus ojos brillando con un dejo de conspiración. Las palabras de Javier resonaron en la mente de Manuel, plantando la semilla de la sospecha. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué información tenía que podría requebrantar los frágiles cimientos de la libertad que había comenzado a construir? ¿Qué has descubierto?, preguntó. La curiosidad superaba el temor. Sabía que ese podría ser un momento clave para enfrentar su pasado de forma definitiva. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, pero Clara intercedió. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? ¿Cuál es tu intención al revelarnos esto? Sus ojos destellaban determinación. Ella también era parte de esta nueva historia que Manuel intentaba crear, y no permitiría que la sombra de sus secretos lo arrastrara de nuevo. Mi intención es ayudarte, contestó Javier, su tono cambiando de amenazante a conciliador. Nos conocemos desde hace tiempo, y entiendo que tu camino ha sido difícil. Pero a veces, las verdades más dolorosas son las que permiten avanzar. No es solo sobre ti, Manuel, sino sobre lo que tu familia ha ocultado durante años. Manuel sintió como el aire se le cortaba. Había buscado respuestas, pero el camino que ahora se le presentaba no era el que esperaba. Era un atajo sombrío, lleno de la misma oscuridad que había tratado de evitar. La necesidad de esclarecer su historia era urgente, pero a su vez, temida. Clara observó a Manuel, intentando comprender su reacción. Manuel, si esto te afecta de otra manera, tal vez deberíamos pensarlo 2 veces. Sintiendo que el tiempo se le escapaba, Manuel hizo un gesto de súplica. No, necesito escuchar. Lo que sea que traigas, quiero afrontarlo. No puedo seguir cargando con los fantasmas del pasado sin poder enfrentar la verdad. El entorno se volvió denso, y el futuro de Manuel comenzó a delinearse como una línea entre el miedo y la posibilidad. Javier parecía estar tomando su tiempo, disfrutando la tensión. Era un juego para él, pero no para Manuel. La lucha interna se manifestaba en su mirada, y un nuevo fuego se encendía en su determinación. Está bien entonces, lo que estoy por contarte puede cambiar la forma en que ves a tu familia para siempre. ¿Estás preparado para eso? La pregunta resonó con una fuerza implacable. Manuel sabía que no había vuelta atrás. ¿Estaba realmente listo para descubrir lo que se ocultaba detrás de la fachada familiar que había conocido? Esa línea de demarcación entre su pasado y su futuro se agitaba y temblaba. Pero había una cosa que Manuel también sabía. Había comenzado a entender su valor,
y no iba a dejar que el miedo lo paralizara otra vez. El momento de la verdad se avecinaba, y Manuel se preparaba para enfrentar un secreto que podría no solo alterar su historia, sino redefinir quién era realmente. ¿Qué verdades aguardaban tras las revelaciones de Javier? El pulso de su vida, por primera vez en años, latía con la promesa de un cambio inminente. La atmósfera se tornó electrizante. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras Manuel contemplaba la oferta de Javier. La expectativa lo empujaba hacia un abismo oscuro, y la posibilidad de una verdad oculta lo interrogaba con fuerza. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que pudiera decir? La parte más profunda de su ser dudaba, pero había algo inquebrantable que comenzaba a despertar en él. La necesidad de entender su historia, las raíces de su familia, sin importar cuán dolorosas fueran. «Estoy preparado», afirmó Manuel, su voz un poco más firme de lo que se sentía en realidad. Clara lo miró con preocupación, pero también con admiración por su valor. Había dado un paso crucial, pero la lucha interna seguía manifiesta entre las sombras de su mente. Javier tomó una respiración honda. Sus ojos inquietos destilaban una mezcla de satisfacción y cautela. «Bien, Manuel. Pero debes entender que esto no va a ser fácil. Las revelaciones sobre tu familia son más que solo historias. Son realidades que han afectado a varios, y por ende, también te afectarán a ti». Mientras hablaba, las paredes de la habitación parecían acercarse. La revelación era inminente, pero el peso de su significado lo presionaba aún más. Javier continuó. «Tienes que saber que tus padres guardaron un secreto desde antes de que nacieras. Algo que ha estado afectando cada decisión que tomaron, y que, en consecuencia, ha marcado tu vida». Manuel tragó con dificultad. Cada palabra de Javier resonaba como un tambor en su pecho. «¿Qué secreto?», se encontró a sí mismo preguntando en un susurro, casi temeroso de la respuesta. «Hay un motivo por el que tu familia eligió alejarse de sus raíces, un acontecimiento en tu historia familiar, que quienes te criaron decidieron ocultar para protegerte, pero que, en realidad, te ha mantenido cautivo». La mirada de Javier se intensificó como si tratara de atravesar la mente de Manuel, buscando el camino correcto para llevarlo hacia la verdad. ¿Qué tipo de acontecimiento? Manuel apenas podía sostener la mirada, como si esa información pudiese desmoronar la base que había comenzado a construir. Las horas y horas de autoconocimiento, los bastiones que había levantado con esfuerzo, podían caer en un instante. No es solo un evento, es un legado de decisiones que se arrastran a lo largo de generaciones. Ven conmigo la próxima semana. Te mostraré documentos. Todo está ahí, y creo que esto puede darte una nueva perspectiva sobre tu vida y tus decisiones, sugirió Javier, asegurando que la invitación no sonara como una amenaza, pero Yosda se sentía como una trampa. ¿Documentos? ¿De qué hablas?, indagó Manuel, empezando a vacilar. Las certezas que había creado sobre su familia titilaban y amenazaban con desplomarse. Documentos que prueban todo lo que te he dicho. La risa y la sombra que has sentido toda tu vida tienen raíces que no habías imaginado, concluyó Javier. Pero Manuel podía sentir cómo sus propias emociones se tensaban en resistencia. Lo que Javier proponía parecía otra pesada carga, no un alivio. La revelación de un pasado doloroso podía ser la llave a su futuro, pero también su condena. Clara interrumpió, su voz suave pero firme. «Manuel, has trabajado tanto para liberarte de esas sombras. ¿Realmente crees que este es el camino que quieres seguir?». La duda en su mirada le recordó que no estaba solo en esto. La mente de Manuel corría en círculos. Una parte de él, impulsada por el impulso de descubrir su verdad, deseaba profundamente esa información. Pero la otra parte temía perderse en un laberinto familiar que ofrecía más preguntas que respuestas. Javier, sintiéndose cada vez más cómodo, aprovechó el momento. «No te estoy pidiendo que decidas ahora. Solo estoy ofreciendo una oportunidad para conocer la historia completa, y lo que hagas con esa información depende de ti. Aunque, a veces, la verdad puede doler, también puede ser liberadora». El conflicto interno de Manuel estalló con la urgencia de una ola, y se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo tomara control. Tenía algo que había encontrado dentro de sí mismo, y que no estaba dispuesto a dejar ir. «Si mañana me muestras esos documentos, estaré preparado. Pero no sé si estar listo signifique aceptarlos», manifestó, una mezcla de determinación y vulnerabilidad fluyendo de su pecho. La decisión estaba tomada, pero el dilema del siguiente paso aún lo atormentaba.
¿Podía realmente enfrentarse a una verdad que podría desbaratar su forma de ver a su familia? Mientras Manuel reflexionaba sobre el encuentro y el futuro incierto que se cernía sobre él, la puerta se cerró suavemente detrás de Javier. El cambio que sentía en su interior era innegable, una promesa de transformación mezclada con el temor de lo que pudiera descubrir. ¿Sería capaz de sacar a la luz un oscuro secreto familiar y triunfar en el proceso? La clave de su identidad estaba más cerca de lo que había imaginado, y solo el tiempo diría si la luz que emergía de las sombras iluminaría su camino o lo llevaría a la oscuridad nuevamente. Pero había una cosa cierta: la revelación que vendría a continuación marcaría el rumbo irrevocable de su vida. Manuel despertó temprano, aún sumido en la confusión de la noche anterior. La oferta de Javier había sido un llamado claro a sus instintos más profundos, pero el eco de sus palabras seguía vibrando en su mente. Se sentó en la cama, la luz del amanecer apenas iluminando su habitación. Las sombras de la incertidumbre ya no eran solo una carga. Se habían convertido en un desafío que lo instaba a descubrir más. Un torrente de emociones se arremolinaba dentro de él. La determinación de ser dueño de su historia se entremezclaba con la duda, pero lo que más le asustaba era la verdad de lo que podría encontrar. No solo sobre sus padres, sino sobre sí mismo. Una realidad que podría arrebatarle la paz que había construido tan meticulosamente. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, se levantó y se preparó para el día. Mientras se vestía, su reflejo en el espejo le susurraba que no podía retroceder. Había comenzado un proceso de transformación interna, y no había vuelta atrás. Cada prenda que se colocaba representaba una defensa contra la confusión que lo rodeaba. A medida que caminaba hacia su oficina, la ciudad despertaba con él, pero su mente estaba ocupada. Pensaba en las decisiones que había tomado en los últimos años, su cambio de carrera, su dedicación a entenderse mejor y, sobre todo, su relación con Clara. ¿Qué pasaría si el descubrimiento de su pasado cambiara su futuro con ella? Al llegar a la oficina, se encontró con un ambiente dinámico. Sus compañeros, absortos en sus propios proyectos, le dieron la bienvenida al ritmo frenético del día. Sin embargo, Manuel sentía que su mente estaba en otra parte. Este día no se trataba únicamente de deadlines y reuniones. Le urgía prepararse para el encuentro con Javier. Se sentó en su escritorio y revisó algunos documentos, pero su atención no estaba presente. En lugar de eso, se sumergió en la reflexión. Entonces, una idea brillante surgió. ¿Y si podía utilizar esta situación como una oportunidad para crecer aún más? A menudo, los secretos del pasado ofrecían lecciones valiosas, y Manuel se comprometió a extraer ese valor. Haría una lista de preguntas que le permitirían obtener la información necesaria, no solo para entender su pasado, sino también para transformar su presente. Al final del día, había anotado todo lo que quería saber. ¿Por qué sus padres eligieron el silencio? ¿Qué impacto tuvo eso en su manera de ser? Y quizás lo más importante, ¿cómo podría esto influir en sus decisiones futuras? Con una firme resolución, decidió que iba a mantener un enfoque positivo sobre lo que vendría. La revelación de Javier no debía ser un peso, sino una puerta hacia el autodescubrimiento. Se sentía como un explorador, a punto de adentrarse en lo desconocido, pero con la intención de volver con conocimientos que transformarían su vida. Cuando la hora de la reunión llegó, Manuel se sintió inexplicablemente sereno. Al reconectar con su deseo de crecer, había encontrado una nueva fuerza. Sin embargo, al entrar en la sala con Javier, la temperatura del aire cambiaba con cada respiración. Javier lo recibió con una sonrisa cómplice, y mientras se sentaban, Manuel notó que su corazón latía aceleradamente. La tensión era palpable, como un hilo delgado listo para romperse. Mientras Javier comenzaba a hablar, las palabras se deslizaban por la room y agitaban las intenciones dormidas de Manuel. ¿Estás preparado para conocer tu historia?, preguntó Javier. Su tono era serio, pero había un matiz de emoción. Hubo un momento de silencio entre ellos, y Manuel comprendió que este momento sería crucial. La posibilidad de revelaciones no deseadas lo llenaba de temor, pero sus pies estaban firmemente plantados en la convicción de que este era el primer paso hacia la libertad. Sin embargo, ¿podría realmente afrontar lo que descubriría? Sí, estoy listo, respondió Manuel. Las palabras resonaron con más firmeza de lo que había anticipado, y en ese instante, supo que la búsqueda de su verdad comenzaba ahora. Una luz intensa iluminó la habitación, pero en su interior, un oscuro presagio también se encendió. Lo que Javier tenía que mostrarle puede que no solo cambiara su percepción de su historia,
sino también la de su futuro. ¿Podría estar listo para enfrentar lo que aún permanecía en la penumbra de su linaje? La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y él se encontraba en la antesala de una transformación irrevocable. Manuel se encontraba en un punto crucial de su vida. Con cada revelación que Javier compartía, sentía que al fin los velos de su historia familiar se levantaban, ofreciendo una nueva visión de su identidad. Las palabras del viejo amigo de su familia resonaban en su mente como un eco profundo, invitándolo a profundizar en el doloroso legado que había arrastrado durante toda su vida. Durante la charla, cada documento que Javier le presentó desvelaba secretos que desafiaban todo lo que había creído sobre su familia. Manuel podía ver cómo los caminos de su pasado estaban tejidos con decisiones dolorosas, traiciones y un deseo ardiente de proteger a quienes amaba. A medida que leía cada página, los fragmentos de su historia parecían cobrar vida. Las luchas de sus padres, sus sacrificios por mantenerlo alejado de la oscuridad que rodeaba su legado, comenzaban a darle forma a una imagen más completa. Entendió que había sido un rehén del silencio, atrapado entre el amor por su familia y el rencor hacia su historia, pero también comprendió que, más allá del dolor, había una oportunidad. El conocimiento que ahora había adquirido era un arma poderosa. Se dio cuenta de que los errores del pasado no definían su destino. Podía elegir cómo avanzar. Con claridad renovada, miró a Javier a los ojos. No solo quiero recuperar la finca, quiero usar lo que he aprendido para construir un futuro mejor. Un futuro donde el pasado no me atrape, sino que me empodere. La mirada de Javier era una mezcla de sorpresa y orgullo. Eso es lo que he esperado escuchar, Manuel. La verdad puede ser liberadora. Ahora que comprendes tus raíces, puedes transformar esa carga en fortaleza. Manuel decidió financiar el rescate de la finca y, además, desarrollar un proyecto que equilibrara la historia de su familia con su deseo de cambiar su legado. Se le ocurrió un plan para restaurar la finca de café y, al mismo tiempo, establecer un programa comunitario que brindara oportunidades de trabajo a jóvenes de su vecindario. Mientras la idea se formaba, sentía que su vida se reconfiguraba y una nueva esperanza llenaba su corazón. Esa tarde, cuando regresó a casa, se encontró con Clara en su sala. Ella lo miraba con expectación. Manuel decidió compartir cada detalle. Mientras hablaba, vio en su rostro la comprensión que había estado buscando. No solo soy el hijo de mis padres, soy el que decide qué legado quiero llevar adelante. Necesitamos construir esto juntos. Te necesito en cada paso, le dijo, su voz llena de sinceridad. Clara sonrió, una sonrisa de alivio y alegría. Estoy aquí contigo, Manuel. El pasado puede ser difícil, pero juntos podemos cultivarlo en algo hermoso. La conexión entre ellos se fortaleció al abrirles la puerta a nuevas posibilidades. Manuel supo en aquel momento que enfrentar su historia no solo lo había liberado a él, sino que también había sanado su relación con Clara. Juntos, decidieron convertir la finca en un centro de desarrollo personal y educativo, donde el legado no sería solo recordar las dificultades, sino celebrar el éxito y la resiliencia. Meses después, mientras observaba el bullicio de la comunidad fluyendo en la finca restaurada, Manuel sintió una satisfacción profunda. Había enfrentado su pasado, lo había despojado de la tristeza que le había traído, y había construido un futuro sobre los cimientos de su verdad. La finca era ahora un símbolo de renacimiento, unidad y esperanza, y él era el arquitecto de ese cambio. Su viaje lo llevó a un lugar donde la confianza y la competencia florecieron. Había conquistado sus miedos, y, al hacerlo, había encontrado su propósito auténtico. Manuel, el ingeniero agrónomo perdido entre el luto y la falta de rumbo, se había convertido en un líder comunitario, un faro de esperanza y un testigo del poder de las elecciones personales. Estaba listo para enfrentarse al futuro con la certeza de que, aunque sus raíces eran complicadas, su futuro estaba en sus manos. Por lo tanto, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Ya han vivido una transformación extraordinaria a través de la historia de Manuel. Ahora, ayúdales a encontrar su camino. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas tengan acceso a historias así de poderosas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Hagamos que la luz de estas historias siga brillando.